Ya, hermanos, como habíamos estado hablando, nosotros estamos viendo el tema de Mateo, ¿no es cierto? Mateo 5, y vamos a ver lo que era el Sermón del Monte. Habíamos estado hablando la semana pasada acerca de lo que era las bienaventuranzas, lo vimos en dos clases, y veíamos que las bienaventuranzas nos mostraban claramente que cuando nosotros las vemos, hay un punto bueno y un punto malo, por decirlo de alguna forma, porque las condiciones de la bienaventuranza no siempre son tan agradables, pero veíamos que el Señor tiene una promesa porque habla de las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Bienaventurado, que es de un caminar o de un andar bueno, ¿no es cierto?, de bendición de parte del Señor, pero muchas de esas bendiciones van a ser cuando Él venga, ¿no es cierto?, y estemos en su presencia. Ya, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, ya serán consolados por el Señor, pero el llorar no es necesariamente una condición agradable, pero veíamos que esto era bueno, ¿no es cierto? Porque también recordemos que Mateo habla a los judíos, ¿ya? Y para los judíos cuando había una mala situación tenía relación con que Dios no estaba de parte de ellos y que era tal vez un castigo por algún pecado, pero nosotros nos damos cuenta que muchas veces hay que sufrir a causa del Señor, ¿no es cierto? Y en los últimos textos de Mateo de las bienaventuranzas nos hablaban que bienaventurados los que iban a ser perseguidos, los que iban a ser, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, iban a tener enemigos, ¿no es cierto?, a causa del nombre del Señor. Así que ese era el gran contraste que nosotros podíamos ver a raíz de las bienaventuranzas. Para no alargarnos más con lo que ya estábamos viendo, lo que quiero yo mostrarle ahora es lo que sigue, ¿no es cierto?, que es Mateo 5, del 13 al 20, ¿ya? Si nosotros vemos bien en la imagen, en la diapositiva, vemos una luz, ¿no es cierto?, y un pocillo de sal, ¿no es cierto? Y ahí yo les puse al ladito la sal y la luz del mundo. Para lo que hemos leído Mateo, no es un misterio lo que viene ahora, ¿ya? No es un misterio que nosotros estamos hablando de esta bienaventuranza y que nos habla, ¿no es cierto?, de que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿no es cierto? Y lo que vamos a agregar también es Jesús y la ley, ya que también habla una parte de eso, y todo esto corresponde a Mateo 5, del 13 hasta el 20, ¿ya? Para recordarle un poquito, Mateo, como les dije, está hablando de los judíos, y vamos a ver ciertas partes que nos hacen recordar esto, ¿ya? Para seguir, ¿no es cierto? Mateo 5:13 es interesante porque él nos habla de lo que es la sal de la tierra, ¿ya? Eh, Mateo 13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vemos claramente acá una condición en que estamos siendo comparados a aquellos que somos seguidores de Jesús con la sal de la tierra, ¿ya? ¿Por qué la sal de la tierra? Nosotros primeramente entendemos que la sal eh, en ese tiempo, hermanos, la sal que ellos utilizaban es la sal del mar muerto, ¿ya? De este mar. Y la sal de este mar era una sal que era muy fácil encontrarla contaminada, no contaminada con tóxicos, porque en este tiempo hay ese tipo de cosas, pero no en ese tiempo, sino contaminada con otros productos marítimos que hacían que la sal fuera insípida, que la sal no tuviese, ¿no es cierto?, las características que debe tener para ser utilizadas, ¿ya? Pero acá lo interesante es que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? La sal no puede ser salada con otra cosa, sino que la sal en sí es la que produce esta característica, ¿no es cierto?, del gusto que es el ser salado, ¿ya? La característica, ¿no es cierto?, del ser salada en ese tiempo se utilizaba para muchas cosas, ¿ya? Sabemos que se utilizaba para el sabor. Pienso que todos los que estamos acá conectados utilizamos la sal para, para saborizar las comidas, ¿no es cierto?, para potenciar ese sabor, ¿ya? Y cuando nosotros vemos que la sal potencia el sabor de las comidas, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que sirve.
también se utiliza para preservar los alimentos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que nosotros cuando, bueno, no en este tiempo porque tenemos refrigeradores, pero antiguamente para poder conservar por más tiempo los alimentos se salaba para que los alimentos en vez de podrirse empezaran a secarse, ¿ya? Empezaban, ¿no es cierto?, a quizá a perder agua, pero a la vez, ¿no es cierto?, esto permitía que los alimentos pudiesen ser comestibles o pudiesen guardarse por más tiempo. Otra característica que tenía la sal, hermanos, era para la limpieza, ¿ya? Se utilizaba muchas veces la sal para limpiar productos, para limpiar superficies, para limpiar diferentes tipos de cosas, y también la sal sí servía para un poco manipular la humedad. Sabemos también que la sal, ¿no es cierto?, atrae la humedad, ¿ya? Cuando tenemos el salero, muchas veces le echamos un poquito de arroz porque se nos humedece la sal, porque la sal atrae la humedad, ¿ya? Entonces, cuando en ese tiempo querían de alguna forma manipular dónde preservar humedad, es ahí que colocaban sal, ¿ya? Entonces la sal en ese tiempo era valiosa porque además en muchos lugares se pagaba con sal, ¿ya? A muchos soldados se le pagaba con sal. Entonces, la relación que está haciendo acá el Señor Jesucristo con que somos la sal de la tierra es una metáfora muy valiosa, porque nos está relacionando con algo que es tan valioso que nosotros debemos entender, ¿no es cierto?, cuán importante éramos para lo que el Señor está diciendo. Dice que vosotros sois la sal de la tierra. No está diciendo que podemos ser la sal de la tierra, que en algún momento podríamos ser la sal de la tierra, sino que somos, aquellos que somos seguidores de Jesús, sí o sí somos sal de la tierra. No tenemos otra condición. Acá la pregunta no es si somos o no somos sal. La pregunta es, ¿qué tipo de sal somos? ¿Ya? Porque dice que la que sirve nos va a servir para muchas cosas. Eh, si no sirve, ¿no es cierto? La que no sirve, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué echada fuera? La sal que no servía, hermanos, muchas veces se echaba afuera de las calles, afuera de las casas y en los techos, porque después esta sal se apretaba y servía como superficie dura para estar. Entonces, se utilizaba de esa forma. Pero en realidad se utilizaba de esa forma porque ya perdía su valor, ¿ya? Para ser pisoteada por los hombres. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que acá nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando hablamos de la tierra no estamos hablando del piso, ¿no es cierto?, de las piedras, ¿no es cierto?, de la tierra que podemos tomar con las manos, sino que de este mundo, ¿ya? Donde este mundo necesita ser preservado, ¿no es cierto?, ser limpiado, necesita, ¿no es cierto?, ser manipulado, necesita de alguna forma que el Señor dé el sabor, ¿no es cierto?, de una buena vida, ¿no es cierto?, de esta vida abundante que la palabra nos habla, para poder, eh, para poder cumplir su propósito, ¿ya? Nosotros, hermanos, necesitamos hacer todas estas cosas. Lo otro, hermanos, es que si nosotros seguimos viendo lo que dice los otros versos, Mateo 5, 14 al 16 dice lo siguiente. Dice que somos la luz del mundo. Yo, hermano, espero que ustedes tengan Biblia ahí porque ahora quiero hacer leer a mi hermana Elsa, ¿ya? Así que le voy a pedir a ella que ella pueda leer y le voy a habilitar el micrófono. Lo que dice Mateo 5 del 14 al 16. Tiene que... ¿Escucha, pastor? Sí, ahí sí. Ya. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gracias, mi hermana, ¿no es cierto? Bendita sea la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos eh, de que somos la luz del mundo, ¿no es cierto? O el Señor acá está hablando de la luz del mundo, debemos entender que es una metáfora, ¿no? Y una relación que la Biblia muestra mucho, ¿ya? La luz es algo que se relaciona con Dios siempre, ¿ya? Sea para el mundo secular incluso y principalmente para nosotros como cristianos, ¿no es cierto? Y ahí nosotros debemos darnos cuenta de esto. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sí o sí una ciudad que está en un monte no se puede esconder, esa es su condición, ¿ya? No tiene otra condición, por eso acá dice, vosotros sois la luz del mundo, y al igual que con la sal, nos está diciendo no que podemos ser la luz del mundo, no que podríamos ser la luz del mundo, o que alguna vez vamos a ser la luz del mundo, sino que somos la luz del mundo. Ahora, eso nos condiciona a entender nuestra participación en este mundo. Ya dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud. El almud, hermanos, es una especie de canasta, es una especie de caja que podría, ¿no es cierto?, utilizarse en ese tiempo, y uno no pondría la luz, ¿no es cierto?, para ser apagada o para ser encerrada en algo, sino que se coloca, como dice el texto, sobre el candelero. Las casas tenían ahí una parte donde colocaban la luz en alto, que era el candelero, ¿no es cierto?, y alumbra todo lo que está en la casa, ¿no es cierto? Así que nosotros nos damos cuenta que la luz no está para estar puesta debajo, sino para poder estar puesta donde se vea. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces acá el verso 16 ya nos muestra el por qué nos está comparando con la sal de la tierra y con la luz del mundo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así nosotros tenemos que mostrarnos delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En los cielos. Es interesante porque recordemos que venían antes las bienaventuranzas, y si relacionamos algunas traducciones de la Biblia nos hacen una separación entre las bienaventuranzas y esta parte que estamos leyendo de la luz, de ser la luz y ser la sal. Viene todo junto. Es porque tiene una condición interesante, porque los judíos, al estar siendo perseguidos constantemente, ya sea, bueno, no los judíos, sino que los cristianos, ya la iglesia en ese tiempo, en el tiempo de Mateo, hayan estado siendo perseguidos constantemente, ya sea por el pueblo judío o ya sea por los romanos. Ellos temían, ¿ya? Por eso eran perseguidos también, por eso eran encarcelados en ese tiempo, pero acá está haciendo el contraste de que a pesar de todas esas situaciones, no se debe esconder la luz, ¿no es cierto? Y la sal no debe dejar de salar, sino que debe, ¿no es cierto?, seguir mostrándose, seguir salando, seguir alumbrando, porque dice la Biblia, ¿no es cierto?, que Jesús es la luz, ¿no es cierto?, que ilumina el mundo. Y nosotros somos el reflejo de ese Señor en nuestras vidas. Así que nosotros debemos entender esta cosa, esta parte de que no debemos nosotros tampoco dejar de alumbrar. Si nosotros nos damos cuenta después, viene la otra parte que es Mateo 5, del 7 al 20, y yo le quiero pedir a mi hermana Lucy, ya le voy a colocar su audio, para que ella nos pueda leer Mateo 5 del 17 al 20. Mateo 7. Mateo 5, ¿Aló? Mateo 5, del 17 al 20. 17 al 20, ya. Jesús y la ley. No penséis
que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñé a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, hermana. Muchas gracias. ¿No es cierto? Entonces la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos este texto, pareciera que nosotros pasamos a un tema completamente diferente y después vamos a ver que no es tan así. El verso 17 dice, ¿no es cierto? No penséis que hemos venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Está queriendo decir claramente que Él no vino a quebrar la ley, no vino ¿no es cierto?, a que ya no se tenga que cumplir, sino que Él mismo vino a cumplir la ley, ¿ya? La ley y los profetas, esto quiere decir primeramente que está hablando no solamente de la ley del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, donde podemos ver en Deuteronomios, sino que es todo lo que habla, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, ya hablando de los profetas, hablando de todo lo que de alguna forma el Señor expresó, ¿no es cierto?, y reveló en la antigüedad, ¿ya? Esto es interesante, ¿por qué lo dice así Jesús? ¿O por qué Mateo está hablando de que Jesús lo dijo así? Porque en ese tiempo existían los fariseos y los saduceos, ¿ya? Los saduceos pensaban y creían solo en la ley, ¿ya? En lo que era la parte esencial de la Torá, ¿ya? Pero los fariseos no solo creían en esa parte, sino que también creían en todo lo que decían los profetas. Así que de alguna forma también nos está mostrando que todo eso, de alguna forma, como pensaban los fariseos, era lo más cercano a estar correcto en cuanto a la interpretación del Nuevo Testamento, y ahí vamos a ver un poco más de eso, ¿ya? El verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿ya? Es interesante porque acá dice que nada de la ley va a pasar, ¿no es cierto?, hasta que pase el cielo y la tierra. Nos damos cuenta en Apocalipsis que nos dice que vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Es hasta ese punto que recién la ley, ¿no es cierto?, que el Señor dio a Moisés y todo lo que los profetas nos han dicho en el Antiguo Testamento no va a pasar. Hay personas que solo ponen atención al Nuevo Testamento, ¿ya? Y esto no tiene que ser tan así. Sabemos que el Nuevo Testamento nos muestra a Jesús y esto condiciona toda la interpretación de la Biblia, pero el Antiguo Testamento es parte de la revelación y Jesús acá está acreditando que todo lo que es el Antiguo Testamento también es parte de la revelación de Dios, ya que es completada con el Nuevo Testamento y desde ahí debemos ver la Biblia como un todo. Pero lo interesante acá es que dice que ni una jota ni un tilde pasará de la ley, ¿ya? Cuando habla de la jota acá, habla, en el texto original diría que ni siquiera una iota es la que va a cambiarse. La iota es la letra más cortita del griego, ¿ya? Que es como una comita. Entonces, es como ¿no es cierto?, es el símbolo más pequeñito que tenían los griegos, pero es igual, ¿no es cierto?,
que, como está hablando para los judíos, es lo mismo que en el hebreo, la yod. Yod es también una jotita, es una comita muy pequeña, donde se muestra que es el símbolo más pequeño que tienen los hebreos. ¿Ya? Entonces, por eso que hablan de que ni una jota va a ser cambiada, ni lo más pequeñito de la ley, ¿ya? Ni un tilde para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros entendemos mal el tilde, ¿no es cierto? Como algo que es tan pequeño, pero que es importante, ¿ya? Que se ha cumplido. El verso 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que se le haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es interesante, hermanos, porque si nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús hizo en los evangelios, Jesús no cumplió muchas de las leyes, ¿ya? Él no respetó el sábado como los fariseos lo respetaban. Él no respetó muchas de las tradiciones, por ejemplo, el lavarse las manos después de comer, o sea, antes de comer, y muchas de las tradiciones judías que habían, y por eso también se hizo enemigo Jesús y sus discípulos. Pero ¿por qué se contradice esta palabra? ¿Y por qué Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla? Si Él mismo hizo cosas que molestaron a muchos porque para ellos era quebrantar la ley. Y es porque los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los entendidos de la ley no entendían la ley como Jesús la entendía, ¿ya? Jesús entendía que la ley tenía un objetivo, ¿ya? Y los profetas también tenían un objetivo, y el objetivo era poder reconciliar a la humanidad, poder reconciliar a Dios a la humanidad con Dios. ¿Pero de qué forma? Mostrando lo imposible que es para el ser humano el poder acercarse a Dios por sus propios méritos, ¿ya? Cuando nosotros nos ponemos a revisar la ley, nos ponemos a pensar que eran muchas, pero muchas cosas que había que cumplir, ¿ya? Y la misma palabra nos dice que nadie fue capaz de cumplir la ley, que solo Jesucristo fue quien cumplió la ley y la cumplió por nosotros, ¿ya? Además, si nosotros vemos el texto, él dice, Jeremías y varios profetas más, en Jeremías 31, 33 dice, porque este es el pacto que haré con las casas de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Aquellos días se refiere a cuando el Señor renueve, ¿no es cierto?, el pacto, que es lo que estamos nosotros ahora. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al final lo que está diciendo acá, ¿no es cierto?, el verso 19, cuando nos dice que debemos nosotros vivir la ley, ¿no es cierto?, debemos cumplir la ley y debemos enseñarla, está refiriéndose a que debemos vivirla, pero en nuestros corazones, no de una forma expresamente literal. Pero acá cuando dice que no se va a cambiar ni siquiera una jota, una tilde, no se está refiriendo literalmente a cada palabra, y que nosotros debemos cumplirla literalmente a cada palabra, si no tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que juntarnos los sábados, tendríamos que hacer muchas cosas, tendríamos que matar animales, tendríamos que hacer tantas cosas que la ley le entregaba a los judíos, tendríamos que celebrar cada una de las cosas de los días que ellos celebraban. A lo que se refiere Jesús al cumplir la ley, es que Él vino a cumplir el objetivo de la ley, hermanos, que es reconciliar al mundo con Dios. Lo mismo dice, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos Mateo más adelante, le preguntan a Jesús que cuál es el principal mandamiento, ¿no es cierto? Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Dependen toda la ley y los profetas. Eso quiere decir que el objetivo o la dependencia de toda la ley era el amor hacia Dios y el amor hacia los prójimos, hacia el prójimo, y Jesús cumplió esto cabalmente. Jesús amó con todo su corazón al Señor y amó a su prójimo como a sí mismo. Entonces, Él sí vino a cumplir la ley, ¿ya? Y además la vino a cumplir por nosotros, a cabalidad, a cumplir la esencia de la ley. Ya cuando se refiere acá que no se va a cambiar ni una jota ni un tilde, se refiere específicamente que es tan rigurosa la ley que es tan complejo amar, hermanos, a Dios, y es tan complejo amar a los demás que nos cuesta tanto cumplirlo, pero Dios lo cumplió, ¿ya? ¿Y por qué nosotros yo les digo esto, no es cierto? Porque el 20 nos dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está queriendo decir, los escribas y los fariseos, hermanos, seguían la ley al pie de la letra. Más adelante, ¿no es cierto?, o en otro evangelio dice que incluso diezmaban hasta el último de los granos, ¿ya? Eran detallistas en cumplir la ley. Pero la intención que tenían en su corazón era la que ensuciaba todo lo que hacían. Porque el objetivo del Señor era que en nuestro corazón se cumpliera la ley, que era amar a Dios y amar a los demás. Y esto es lo que los fariseos y los escribas no lograban hacer, porque ellos lo hacían para ellos ganar sus propias recompensas, sentirse mejor que los demás, sentirse con algún estatus, sentirse, ¿no es cierto?, alabado por los demás. Entonces ellos recibían sus propias recompensas en cuanto a todo esto. ¿Ya? Antes, ¿no es cierto?, de llegar a la reflexión, quiero preguntar si hay alguna pregunta, ¿ya? Quiero preguntar aquí si hay alguna pregunta antes de poder reflexionar un poco y ir finalizando. Mi hermana Lucy. Espere, mi hermana, déjeme colocarle el audio. Ahí colóquele el audio, hermana. Quiero saber qué es lo que es tilde y jota. Ya, la tilde, hermana, es cuando nosotros, es el acento, ¿ya? El acento es cuando nosotros colocamos, cargamos en una consonante o en una letra, perdón, una letra de una palabra, por ejemplo, árbol, ¿ya? Cargamos la voz. La diferencia con otras palabras es que todas las palabras las cargamos en alguna parte y tienen un acento, pero la tilde es cuando nosotros hacemos la rayita, ¿ya? Árbol tiene una tilde, porque hacemos la rayita que para nosotros nos indica que es el acento. Y la J es cuando nosotros decimos una frase, ¿no es cierto?, y ponemos una coma para identificar un tiempo para seguir hablando. Por ejemplo, yo digo, hermanos, quiero preguntarles algo. Entre hermanos y quiero preguntarles algo hay un espacio y ese sería una coma. Es como aquellos detalles para poder entender como bien la redacción y la gramática. ¿Alguna otra pregunta? Mi hermana tía Loreto. Tiene que colocar el audio. A ver, ¿ahí? Sí. ¿Está bien? Ya. Estoy un poquito difónica. Mira, es que me llama la atención lo que se habló de los fariseos y los saduceos. Los saduceos, en relación a que ellos eran muy detallistas en cumplir la ley para ser vistos y reconocidos. Entonces, la diferencia con nosotros sería para ser vistos y reconocidos por el Señor y no por los hombres. Sí, esa sería la diferencia. Para poder decirlo de una forma muy simple, sería hacer las cosas de corazón. Por ejemplo, si yo voy a darle a alguien algo, hacerlo de corazón. Sí, lo hago para el Señor, pero concretamente también lo hago por la persona, porque la persona lo necesita y el Señor me manda a amarlo. Lo hago primeramente por el Señor y es de corazón.
Es Y de sincero. corazón. Ok. Ya. ¿Alguna otra pregunta? La última, porque nos quedan ahí unos momentos. Ya. Entonces, quiero mostrarles la última parte, ya, de la presentación. Pensemos, hermanos, ¿hay una diferencia? ¿O no hay una diferencia? En realidad hay una conexión entre estos dos textos, ya porque pareciera que fueran dos, la luz y la sal del mundo y Jesús cumpliendo la ley. Los judíos, ellos creían que ellos eran los iluminados porque ellos tenían al Señor, eran el pueblo escogido, el pueblo elegido. Pero ellos no entendían que el tener la revelación de Dios, tener la ley, tener a los profetas y toda esta historia con Dios, les llevaba a entender que ellos eran de alguna forma especiales. Pero acá Jesús les muestra que no entendían bien la ley, que Jesús vino a cumplirla y al cumplirla de esta forma, ¿no es cierto?, amando al prójimo y amando a los demás, perdón, llamando a Dios y amando a los demás, era la forma de entender la ley, ¿no es cierto?, de que había que hacerla de corazón, había que hacerla, ¿no es cierto?, que tenía que estar escrita en sus corazones, y esto nos lleva a entender que no está separado, ¿no es cierto?, el cumplir los mandamientos del Señor con el ser la sal y la luz del mundo. Porque cuando hablamos de ser la sal y la luz del mundo, el texto no nos habla de que es una posibilidad. Somos sí o sí la luz y la sal del mundo. No tenemos otra opción. Si nosotros vivimos para el Señor, vamos a mostrar a los demás al Señor, sí o sí. Vamos a mostrar la luz del Señor, sí o sí. Vamos a salar, ¿no es cierto? Vamos a sazonar la vida, vamos a de alguna forma ser útiles para los demás, sí o sí. ¿Ya? Lo interesante de esto es que cuando uno es del Señor, uno puede tomar decisiones buenas y malas, no nos excluye de tomar estas decisiones. Pero es complicado en el sentido de que sí o sí, hermanos, al ser del Señor, vamos a estar representándolo a Él. Podemos representarlo bien o podemos representarlo mal. La Biblia dice que somos embajadores del Señor en este mundo. Entonces, el llamado es, hermanos, a no escondernos, porque va a ser imposible. El llamado también es a ¿no es cierto?, a no dejar de salar, a no dejar de servir, porque en algún punto vamos a tener que hacerlo igual. Y es mejor hacerlo de buena gana que de hacerlo de mala gana. Muchas veces como yo le he dicho muchas veces, yo le pedí al Señor que me mostrara su voluntad y que me usara. Pero muchas veces es fácil decir eso, pero cuando el Señor dice, ya te quiero usar, ya vamos a hacer esto, quiero que tú hagas esto, muchas veces es difícil. Pero tengamos la fe en el Señor, hermanos, de que Él nos ayuda, Él nos bendice. Y Él está con nosotros en la tarea de ser la luz y la sal del mundo. ¿Ya? El Señor dice que no hace excepción de personas. Los judíos pensaban que ellos eran lo importante. Sabemos que ahora que la iglesia, los hijos del Señor, todos somos los representantes del Señor. Estos sacerdotes que de alguna forma estaban encargados de conectar a la humanidad con Dios, de reconciliar a Dios con la humanidad. Y debemos hacer ese trabajo. Amén, hermanos. Vamos a orar, ¿ya? Nos quedan ahí 3 minutitos, vamos a orar y voy a dejar la oportunidad para ver si quieren saludar, si quieren conversar y para despedirnos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, porque usted nos habla, Señor, a través de su palabra y porque usted es bueno con nosotros. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús que usted coloque en nosotros, Señor, la convicción, Padre mío, de que somos la sal del mundo, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, Padre Santo, que no tenemos otra condición, que no podemos ser diferentes. Está en nuestro ADN, Padre mío, en el momento en el que tú, Padre mío, nos adoptaste, Padre Santo, nos hiciste nueva criatura, bendito Dios, está en nosotros, en nuestro corazón, el vivir de esta forma, Señor. Padre mío,
para que los demás puedan ver estas obras y le glorifican a usted, Señor. Muchas veces vamos a ser perseguidos, muchas veces, Señor, como la bienaventuranza, vamos a tener dificultades, pero no podemos dejar de hacer la obra. Padre Santo, nosotros hemos sido comprados por usted, bendito Dios, y usted nos ha mostrado ese amor tan grande, Padre Santo, y con este mismo amor nos permite amarlo a usted, amar a los demás, Señor, y ser, Padre mío, este agente de cambio, Señor, este agente, Señor, de buenas nuevas, Padre Santo, para los demás. Padre, yo le pido que nos permita, Señor, amarlo, Señor, y nos permita tener el valor, la valentía, Señor, la fuerza, Señor, y la perseverancia para hacer cada una de estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias por todo. Amén. Amén. Hermanos, ahora voy a... espérenme un poquito. Ya estoy pidiendo que todos sí, tengan el audio abierto, y así que si se quieren saludar o quieren decirse algo para ya despedirnos, nos queda exactamente 1 minuto. Así que... Un poquito, ¿por qué? Sí. Hermana Eva, ¿cómo estás? Bien, hermana, gracias al Señor. Bendiciones para todos. Bendiciones, Tere. hermano. Saludos a todos los hermanos. Gracias a Dios. Hola, hermana Evita. Hola, mi hermana querida, bendiciones. Bendiciones. Saludos Hola, a hermano. todos. A tu Iván, saluda a todos. Mi hermana Lucy. Les quiero mucho a los Hola, Oh, se escucha poquito. Rosamel. Saludos a la hermana Leslie. Saludos a mi hermana. Ah, Buen día. estaba escuchando. Sí, pues. Saludos a la Talita. Sí, saluda a la Talita. Aquí al lado mío. Ah, debe salir un abrazo grande. Sí, de Leslie.